Comenzamos hablando sobre un correo electrónico que recibimos en CrossExamine de un padre súper angustiado. Su hija, quien había sido la mejor estudiante cristiana de su colegio, había recibido varias becas de organizaciones cristianas después de haber entrado a la Universidad de Carolina del Norte en una ciudad que se llama Chapel Hill. Esta joven llama a su padre y le dice: papá, ya no creo en Dios. Y el papá le pregunta: ¿Cómo es que ya no crees en Dios? Y ella dice: sí, mi profesora de religión es atea y me dijo que nadie sabe quién escribió los evangelios, o sea, quiénes son los autores de los evangelios, y que hay errores en la Biblia y por eso abandoné mi fe. Ahora, estamos hablando a semanas de haber entrado al primer semestre. Ella le dice a su padre: papá, ya no creo en Dios. Ahora, esto es un caso común porque las estadísticas nos muestran que 3 de cada 4 jóvenes cristianos que entran a la universidad dejan su fe entre el primero y el segundo año de universidad. Esto está catalogado, está demostrado y está sucediendo no solo acá en los Estados Unidos, sino también que está acelerándose por la secularización de Latinoamérica. Ahora, ¿qué pasaría si los mejores argumentos en contra de Dios en realidad demuestran que Dios existe? Nosotros estamos acostumbrados a ver a personas de la élite atea que utilizan el mal, utilizan la moralidad, utilizan la ciencia y la razón para argumentar en contra de Dios. Por ejemplo, David Silverman, el expresidente de la Asociación de Ateos Americanos, dice lo siguiente. Él dice: Dios es un mito y la razón es atea por naturaleza. El filósofo teórico Steven Weinberg dice que personalmente siento que la enseñanza de la ciencia moderna es corrosiva para los jóvenes, para las creencias religiosas, y estoy de acuerdo con eso. Si los científicos pueden destruir la influencia de la religión en los jóvenes, entonces creo que es la contribución más importante que podemos hacer. Y el ya fallecido Christopher Hitchens, quien debatió al escritor de este libro, Robándole a Dios, y al diseñador de este curso, dice lo siguiente. Christopher Hitchens dice: considero que es moralmente superior ser ateo. Prefiero vivir sin esa horrible mentalidad de esclavo que es la religión. Entonces, como vemos acá, nuestra pregunta debería ser: ¿son estos argumentos a favor del ateísmo? Y la premisa fundamental de este curso es que no lo son. Que todos estos argumentos son robados directamente de Dios y nosotros nos vamos a dar cuenta por qué estos aspectos de la realidad que encuentran su base o fundamento en Dios mismo tienen que ser robados del cristianismo. Los ateos están robándole a Dios para argumentar en su contra. Tal vez la pregunta de ustedes ahorita mismo sea la siguiente: ¿qué es lo que se roban? Bueno, esta lista nos va a mostrar qué es lo que están robándose los ateos. Número 1, los ateos se roban la causalidad. Ellos afirman la ley o el principio de la causalidad, pero si nos damos cuenta, este metódico universo que obviamente nosotros podemos ver está lleno de causas y efectos, no podría existir sin un ser que sea el que ordene el universo de esta manera y que sea el fundamento de esta relación entre causa y efecto. También se roban la razón. Su propia cosmovisión materialista hace que el libre albedrío y la razón sean imposibles. Se roban la información. Ellos llenan libros con información en contra de Dios, pero niegan que una mente suprema es necesaria para explicar los altos grados de información compleja que se encuentran en la naturaleza. Obviamente, uno de sus favoritos es la moralidad. Afirman que no existe la moralidad objetiva y al mismo tiempo intentan imponer sus propios códigos morales como si fueran universales y obligatorios. Y el mal. Afirman que el mal y el bien no existen, pero viven indagando por
indignados por la maldad del Dios de la Biblia. Y últimamente, ¿no? Obviamente este sería, diría yo, ¿no? Su carta favorita, que es la ciencia, el ateísmo científico. La ciencia ha enterrado a Dios y se dan cuenta que no se dan cuenta que si el actual método científico, ellos afirman que es exclusivamente ateo y no se dan cuenta que no podríamos hacer ciencia de manera confiable si el ateísmo fuera cierto. Entonces, estos son los aspectos de la realidad que ellos le roban a Dios para argumentar contra él. En otras palabras, los ateos son materialistas, pero todos estos aspectos de la realidad tienen un fundamento inmaterial basado en Dios. Por lo tanto, cuando los ateos mencionan a alguno de ellos para apoyar el ateísmo, están robándole a Dios para poder argumentar en su contra. Y esa es la premisa fundamental del curso. Y obviamente va de la mano con el acróstico crimes, que en inglés quiere decir crímenes. Están cometiendo crímenes en contra de Dios. Entonces, nosotros nos daríamos cuenta que si nosotros pudiéramos simplemente señalar sus inconsistencias de esta manera, sería muy fácil. No nada más decirles, oye, esto no sirve, estas son las razones, etcétera, etcétera. Pero Dios nos llama a tomar acción como cristianos, ¿ok? Cuando nosotros vemos este tipo de argumentación. Segunda de Corintios 10:5 dice que debemos destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces nosotros debemos acordarnos, ¿no?, que nuestra lucha no es en contra de otras personas, sino que es en contra de fuerzas espirituales malignas, en contra de poderes, autoridades, en contra de potestades que dominan este mundo de tinieblas. Por eso tenemos el deber de refutar estas ideas que son obstáculos para muchos en su camino al pie de la cruz. ¿Cuántos de ustedes están listos para poder mostrar que todos estos aspectos que estamos viendo en la pantalla, que son fundamentales para la realidad en que vivimos, ustedes pueden dar argumentos a favor de ellos desde una perspectiva cristiana, teísta, y refutar cuando son usados en contra de nosotros? Entonces vamos a comenzar. Vamos a enfocarnos en lo que nosotros titulamos el live de hoy, que es la causalidad. La causalidad, este término describe la relación entre causas y efectos. Es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en la física. En resumen, esta ley o principio dice que todo efecto tiene una causa, o mejor dicho, todo efecto debe tener una causa adecuada que le anteceda. ¿Ok? Pongan atención. Todo efecto debe tener una causa adecuada que le anteceda. Ahora, existen varios argumentos a favor de la existencia de Dios que resaltan la necesidad de este principio de la causalidad y por qué Dios es necesario. Uno de mis favoritos, obviamente, es el que ha sido elaborado en las últimas 2 o 3 décadas, diría yo, tal vez hasta más, el doctor William Lane Craig, el cual es el argumento cosmológico Kalam. La primera razón o premisa que se da es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esta premisa no es controversial. Absolutamente todos sabemos que esto es una realidad. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Número 2. El universo comenzó a existir. Esto tampoco es controversial hoy en día. Es más, los mismos ateos nos dan toda la información que nosotros necesitamos para llegar a la conclusión de que la premisa número 2 es completamente incontroversial. El universo comenzó a existir. Tenemos, por ejemplo, la teoría del Big Bang, tenemos la información de la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, tenemos una cantidad increíble de data científica que nos ayuda a confirmar este segundo punto. Ahora, llegamos a la conclusión de que, por lo tanto, el universo tiene una causa. Y esta conclusión es necesaria si la premisa número 1 y la premisa número 2 son ciertas y si el argumento es sólido, no podemos escaparla. Ahora, estas razones son incontrovertibles, pero ya verán cómo algunos tratan de desafiar la segunda pregunta. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. La evidencia tras la segunda
razón es la que nosotros comúnmente conocemos como el Big Bang, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que sí, el universo tuvo un comienzo, es lo que le llamamos el argumento cosmológico, y es el argumento no desde la nada, es el argumento desde la nada, no el argumento ex nihilo, y es paralelo con, diríamos nosotros, en los primeros versos del Génesis. ¿Cuáles son las implicaciones del ateísmo en esto? Por ejemplo, los mismos ateos admiten que el universo tuvo un comienzo. El ya fallecido Dr. Stephen Hawking dijo lo siguiente: casi todos ahora creen que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo en el Big Bang. El doctor Alexander Vilenkin, quien también es ateo, ¿no?, y él cree en el multiverso, dice lo siguiente. Él dice: con la prueba ahora en existencia, los cosmólogos ya no se pueden esconder detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. Ya no existe escape. Ellos tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. Ahora, nosotros vemos que se utiliza la palabra prueba, lo cual es dentro de la comunidad científica, especialmente donde el doctor Alexander Vilenkin se codea con los grandes de los grandes en su materia. Cuando él utiliza la palabra prueba, le está diciendo que esto es, hay un consenso, esto es alto calibre, ¿no? ¿Por qué es un problema para ellos? Porque para ellos, al admitir que hubo un comienzo, se acerca mucho a la narrativa de la creación que encontramos en los primeros versos de la Biblia. Ok, ahora tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones: que todo venga de la nada o que todo venga de algo o alguien que lo haya creado. La teoría de relatividad de Einstein, como lo mencioné anteriormente, no exige un comienzo absoluto para el tiempo, el espacio y la materia. Es más, su amigo Edwin Hubble lo llamó y le dijo: Einstein, tú sabes que tienes razón, y lo puso a Einstein a ver por el telescopio y le mostró que el universo se estaba expandiendo. Nosotros sabemos que Edwin Hubble se dio cuenta que él midió las distancias entre las galaxias y determinó el valor de la velocidad de la expansión del universo. Y el universo se está expandiendo. Lo que podemos ver en la pantalla ahorita mismo no es que nosotros digamos que las galaxias se están alejando una de las otras como si se estuvieran moviendo de un lugar a otro, sino que la fábrica, la tela del universo se está expandiendo como si fuera un globo, como si fuera una bomba o un globo de esos que se inflan en las fiestas de cumpleaños, que tuviera puntitos alrededor, y entre más lo inflas, más se mueven los puntitos unos alejados del otro. No quiere decir que los puntos se están moviendo de un lugar al otro dentro de la superficie del globo, sino que la fábrica del globo mismo se está expandiendo, y eso fue exactamente lo que vio el doctor Edwin Hubble, y le comentó a Einstein, le dijo: Einstein, tienes razón, el espacio, el tiempo y la materia son correlativos, no puede existir uno sin el otro, y nos estamos dando cuenta que el universo se está expandiendo. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo que está sucediendo acá, ¿no?, y nosotros invirtiéramos la flecha del tiempo, el universo colapsaría en sí mismo. Esto es lo que veríamos nosotros si el universo le pusiéramos retroceso. El universo colapsaría en sí mismo. Es más, nosotros acá vemos cómo se desvanece y se desvanece en la nada. El mismo físico inglés y distinguido profesor de la Universidad del Estado de Arizona, quien es un agnóstico, o sea, que no tiene una posición definida sobre si Dios existe o no, basado en el peso de la evidencia a favor del comienzo del universo, dice lo siguiente. El doctor Paul Davies dice: el Big Bang representa el evento de la creación no solo de toda la materia y energía en el universo, sino también del espacio y el tiempo mismo. El Big Bang representa el evento de la creación no solo de toda la materia y la energía en el universo, sino también del espacio y tiempo mismo. Ahora, cuando el Dr. Davies utiliza la palabra creación, él no le está dando una connotación religiosa. Él se refiere al hecho de que el universo en realidad es el plano espacio-temporal que tuvo que haber tenido tuvo que haber sido causado por algo más. No, entonces nosotros vemos, basados en esta información, ya sea que todo se creó de la nada por sí solo, o que alguien creó algo de la nada. No, estas son las únicas dos razones que hay en juego,
Y obviamente nosotros la pregunta siguiente es, ¿cuál es la posición más razonable? Nosotros deberíamos obviamente de ir por la posición teísta, dado de que la posición ateísta postula de que todo se creó desde la nada por sí solo, lo cual es un milagro. La otra también es un milagro, pero por lo menos en la posición teísta existe alguien que haga el milagro, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que basados en la evidencia que acabamos de presentar o que acabamos de ver, que la causa debe ser inmaterial, porque toda la materia fue creada en el instante del inicio del universo. Tiene que ser atemporal porque todo el tiempo mismo comenzó al instante del inicio del universo. Tiene que ser espacial porque el espacio fue creado en el instante del inicio del universo. Tiene que ser extremadamente poderosa porque fue capaz de crear desde la nada o de la nada. Y tiene que ser personal. ¿Por qué personal? Porque decidió crear voluntariamente. Las fuerzas naturales como la gravedad son constantes y carecen poder de evolución, o sea, voluntad propia. Y tiene que ser inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque creó un universo con un diseño impresionante, con seres que poseen una complejidad biológica magistral. Es más, cuando nosotros vamos a diferentes universidades, vamos a auditorios y damos este tipo de presentaciones, nosotros nos damos cuenta que hacemos esa pregunta, ¿cuál es la posición más razonable? Y sin más ni menos nos encontramos con personas, obviamente ateos, que nos dicen que la posición más razonable es que todo se creó desde la nada. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿de dónde rayos sacan tanta estupidez? Dios santo, ¿cómo es que llegan a esta conclusión? ¿Por qué es que están tan empedernidos en creer esto? Bueno, obviamente es porque las ideas, la motivación de esta tontería que afirman a capa y espada es lo siguiente. Es la persona de Lawrence Krauss, el físico, teórico, cosmólogo. Lawrence Krauss es uno de los científicos ateos más reconocidos e influyentes de hoy en día y es el escritor de un bestseller, un libro mejor vendido, Un universo de la nada, el origen sin creador. Obviamente muchos de sus colegas y la gente que lo sigue aplaudieron su libro dado que aparenta resolver el conflicto del origen del universo sin tener que apelar a un Dios creador todopoderoso. Es más, el Dr. Lawrence Krauss confiadamente dice lo siguiente. Él dice, no necesitas un Dios para crear el universo. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Dr. Krauss, ¿cómo es que lo haces tú? ¿Cómo lo hago? Bueno, número 1, él redefine la nada. La nada, obviamente, es la no existencia de algo. No es el espacio, no es el tiempo, no es la materia, porque el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un comienzo. Pero Krauss usa la palabra nada para aplicársela a algo, y él lo aplica al vacío cuántico. Krauss es experto en la mecánica cuántica, la cual es la que estudia el nivel cuántico. No, y a este nivel, ese es el nivel donde estaba el hombre hormiga, The Ant-Man, ¿no? En las películas de los Avengers. Y este nivel todo es extremadamente pequeño, es el mundo subatómico, es el cual es sumamente misterioso. Ahora, el Dr. Krauss redefine la nada y lo convierte en algo. Entonces la nada de Krauss deja de ser nada, ya no es nada, ahora es algo. La próxima cosa que hace es, que el universo fue creado de la nada, del no ser, o sea, la no existencia. El vacío cuántico es algo, como lo acabamos de decir. Consiste en campos de energía fluctuante desde donde las partículas aparecen que aparecen y desaparecen. O sea, que parecen que comienzan y dejan de existir. Ahora se desconoce por qué estas partículas se comportan de esta manera. También hay al menos 10 modelos plausibles diferentes del nivel cuántico y nadie sabe cuál es el correcto. Ahora, así que el que afirme que la nada es algo y que este algo nadie tiene un consenso de lo que es y existen más de 10 modelos plausibles del nivel cuántico, y no sabemos cuál es el correcto, así que existe bastante incertidumbre en este campo. Ahora, lo que sí sabemos es que lo que sea que esté sucediendo en este nivel cuántico no es evidencia de que lo que estamos observando o lo que observan los científicos es una creación ex nihilo desde la nada. Además, el vacío cuántico no es eterno, el vacío mismo tuvo un comienzo y por lo tanto necesita una causa. Esto es lo que se llama la falacia lógica por equívoco o equivocación. Y no se le ha escapado a muchos. El mismísimo doctor Albert David, quien es un crítico de Krauss, escribió en un artículo del New York Times,
lo siguiente. Obviamente Krauss no explicó nada, ¿no? Krauss se echó esta afirmación vacía encima, y los mismos ateos y agnósticos, camaradas de la vergüenza que tenían de las tonteras que estaba diciendo Krauss, dice lo siguiente. El doctor David C. Albert, que es PhD, es un prestigioso físico teórico y filósofo, autor de libros en el tema y profesor de la Universidad de Columbia, quien también es ateo, escribe esta reseña crítica del libro de Krauss en el New York Times y dice: eso no es cierto. Los estados teóricos de relativistas cuánticos de campos, al igual que las jirafas, los refrigeradores o los sistemas solares, son conjuntos particulares de materia física elemental. Obviamente el sarcasmo de él es obvio en esta afirmación, y eso es una persona que tiene las mismas credenciales o más credenciales que el Dr. Lawrence Krauss. Y luego él dice, Krauss está totalmente equivocado y sus críticos religiosos y filosóficos están absolutamente correctos. La respuesta de Krauss a esta afirmación, a esta crítica, a esta reseña de su libro por parte de uno de sus colegas ateos es absolutamente sorprendente por su elocuencia y profundidad. El Dr. Krauss le responde a Albert con un insulto y le dice: Albert, eres un estúpido. En otras palabras, colorín colorado, este cuento se ha acabado, se le acabaron los argumentos a Krauss, y lo único que hace es darle un ad hominem, un ataque a la persona y no al argumento. En otras palabras, no tengo argumentos para refutar lo que dijiste, así que mejor te ofendo para tratar de desacreditarte. Eso es lo que hace el Dr. Krauss, y nunca lidia con la crítica y los argumentos en su contra. Ahora, el Dr. Albert no solo tiene credenciales, sino que también es escritor y especialista en el tema. Ha escrito en este tema, en la materia, de manera popular y de manera académica, y no solo entiende el tema a profundidad desde el lado de la física teórica, sino que también entiende las consecuencias lógicas de las afirmaciones del Dr. Krauss, dado que Albert tiene estudios en filosofía. Por eso la filosofía es tan importante, porque nos ayuda a pensar claramente, no a decir a las babosadas que dice el Dr. Lawrence Krauss, y no cometer errores tan básicos como los que hace él, ¿no? Ahora, el segundo punto del Dr. Krauss es que él asume las leyes de la física. El Dr. Lawrence Krauss asume las leyes de la física. Una excelente pregunta que le deberíamos hacer al Dr. Krauss o cualquier persona que asume el origen de las leyes de la física es lo siguiente: ¿de dónde vienen estas leyes de la física? Es otra de esas preguntas del $1,000,000. Y esta es una excelente pregunta. No, porque toda ley proviene de un legislador. Es más, esta pregunta se la hicieron a dos gigantes en un debate de esos increíbles, ¿no? Y ambos son científicos brillantes, uno era ateo y el otro era cristiano. Este es el debate que se dio en el Museo de Biología Natural, no, de Historia Natural, entre el Dr. Richard Dawkins y el Dr. John Lennox. Y en su debate en el Museo de Oxford le preguntaron a Richard Dawkins, quien es biólogo evolutivo, o que era biólogo evolutivo de esa universidad, ¿de dónde vienen las leyes de la física? Eso es lo que le preguntaron al Dr. Richard Dawkins, y él respondió: no tengo idea, pero involucrar a Dios en esto no ayuda en nada. Say what? Señor Dawkins, involucrar a Dios sí ayuda, y mucho, dado de que tenemos que responder de dónde vienen estas leyes, por qué actúan ordenada y constantemente, y por qué son tan precisas. Es más, por eso el Dr. Paul Davies escribió un artículo titulado Tomando la ciencia por fe, y haciendo este tipo de preguntas, tomando la ciencia por fe. ¿Por qué existen las leyes naturales precisamente ordenadas? El Dr. Paul Davies de Arizona State University dice lo siguiente: los científicos toman las ordenadas leyes de la física por fe, y que esas leyes están expresadas en una ordenada relación matemática. Es más, se dice que Einstein dijo que lo más incomprensible del universo es del todo comprensible. En otras palabras, es como que mágicamente podemos comprender lo que sucede en el universo porque existe este lenguaje universal con el cual podemos explicar el mundo en el que vivimos. Y él continúa en la misma cita y dice lo siguiente. Él dice: a lo largo de los años he preguntado a menudo a mis colegas físicos por qué las leyes de la física son como son. Las respuestas varían desde esa no es una pregunta científica hasta nadie lo sabe. La respuesta favorita es: no existe ninguna razón para que sean como son, solo son así y punto.
Ahora, el Dr. Davis, quien es un agnóstico reconocido, recibió muchas críticas de sus colegas después de escribir su artículo, dado de que la inhabilidad de ellos a responder a sus preguntas los expone y los deja bajo la luz negativa, puesto que se demuestra que su posición también tiene un punto de origen en la fe, puesto que se asumen las leyes de la física y de la naturaleza y dice que son solo como son porque así son y eso no es una explicación. Eso son lo que hacen mis hijos cuando no quieren tomar responsabilidad de sus actos. Eso no es una razón de por qué son tan razonables. Esto no tiene sentido y obviamente el Dr. Davis se da cuenta de esto. En cambio, para el teísmo cristiano, la respuesta es un diseñador inteligente del cual tenemos buena evidencia de su existencia. Para ellos es fe ciega. Es más, la precisión de las leyes del universo es impresionante. Echémosle un vistazo. Nosotros vamos a ver lo que dice el ya difunto, a quien citamos con anterioridad, el Dr. Stephen Hawking. Dice que si el índice de la velocidad de la expansión del universo hubiera variado en una parte en 1,000 millones de milisegundos después del Big Bang, el universo hubiera colapsado en sí mismo o nunca hubiera desarrollado galaxias. ¡Wow! Aquí nosotros no solo vemos la realidad del inicio del universo, sino también lo que se conoce como el argumento en base al diseño del universo o el argumento teleológico. La precisión es impresionante, no solo en el inicio del universo, sino también en este momento. O sea, fue una precisión extrema en el comienzo del universo y también nosotros vemos una precisión extrema hoy en día. Si la fuerza gravitacional fuera alterada más de una parte en 10 a la 40ª potencia, las estrellas nunca se hubieran existido y subsecuentemente nosotros tampoco. Precisión extrema hoy mismo. Si la fuerza gravitacional fuera alterada más de una parte en 10 a la 40ª potencia, las estrellas nunca hubieran existido y subsecuentemente nosotros tampoco. El ejemplo de la precisión de la gravedad en milímetros utilizando una cinta métrica. Imagínense que nosotros agarramos una cinta métrica y la pegamos en una esquina del universo. Obviamente no, el universo no tiene esquinas y obviamente la gravedad no se mide en centímetros o en milímetros. Pero imagínense que agarramos una cinta métrica en una esquina del universo y jalamos la otra parte de la tira hasta a la otra esquina del universo. Y en el puro medio nosotros hacemos una marquita en el milímetro del puro medio, ¿no? Si nosotros fuéramos a alterar, y muchos de ustedes tal vez han visto el video de Fe Razonable donde se representa esto. Si nosotros fuéramos a mover la fuerza gravitacional 1 milímetro a la izquierda o 1 milímetro a la derecha, no estuviéramos acá. Entonces, por eso es que nosotros decimos que hay precisión extrema. Nosotros sabemos que el salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Veamos cómo los datos científicos nos ayudan a expandir y apreciar la profundidad de ese versículo. Nosotros vivimos hoy en día, lo que nosotros estamos viendo ahorita mismo es la pantalla. Estamos acá en el planeta Tierra, el tercer planeta desde el Sol. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿ok?, que el ángulo de inclinación de la Tierra presenta el eje de rotación de la Tierra tiene que ser exactamente 23.5 grados. El planeta Tierra tiene que estar exactamente donde está, porque si está un poco más cerca del Sol, nos quemamos todos. Si está un poco más lejos, nos congelamos todos. La Luna está en el lugar ideal. Es más, si la Tierra no estuviera inclinada sobre su eje, no tendríamos estaciones y la vida humana se vería terriblemente afectada. El lugar de la Luna donde está evita que la Tierra se tambalee violentamente mientras gira. Y existen docenas de constantes cosmológicas como estas que tienen que estar finamente ajustadas para que se permita la vida en el universo. ¿Ok? Luego, si nosotros acercamos un poco más, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla ahorita mismo es Júpiter. Las manchas oscuras en Júpiter son causadas por impactos de fragmentos de cometas y son más grandes que el planeta Tierra. Estas manchas oscuras que nosotros vemos ahí son fragmentos de cometas que le dan a Júpiter. ¿Por qué esto es importante? Porque Júpiter en nuestro sistema solar juega el papel de una aspiradora cósmica.
con su inmenso tamaño y su fuerza gravitacional, atrae a todos estos fragmentos de cuerpos celestes que ciertamente acabarían con nuestro planeta en un instante. Júpiter es nuestro guardaespaldas cósmico. Es como si alguien lo hubiera diseñado y lo hubiera puesto ahí intencionalmente. Ahora nosotros vemos en esta animación que tenemos acá, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Plutón. Nosotros vemos esta comparación, ¿ok?, de estos astros. Acá vemos el tamaño de Júpiter y el tamaño de la Tierra. Ahora prosigamos. Ahora vemos el tamaño del Sol en comparación con Júpiter. Bastante pequeño. La Tierra, súper pequeño. Plutón, olvídate. De un solo píxel es Plutón. Ahora seguimos entrando y acordémonos que en la comparación del Sol, que es una de las estrellas más grandes, vamos a ver en comparación del Sol, que no es una de las estrellas más grandes en nuestra galaxia. Ahora nosotros vamos a ver Arturo, Pollux, Sirius, el Sol, Júpiter. Olvídate de Júpiter, que ahora Júpiter es de un píxel de tamaño. ¿Ok? Y vemos que el Sol, en comparación, Arturo es diminuto. Ahora vamos a ver Antares, a Betelgeuse, Aldebarán, Rigel, Arturo, el Sol. Olvídate del Sol. El Sol ahora es de un píxel de tamaño. El universo es impresionante. No es de extrañar de que Dios nos diga que si queremos saber cómo es Él, que miremos el firmamento, un espacio majestuoso, inmenso, para que en vista de todos nosotros parezca infinito. Es más, lo que acabamos de ver es solo dentro de nuestra galaxia, una parte diminuta en la inmensidad del universo. Nuestra galaxia es una de las 100,000 millones de galaxias que existen en el universo. Y nosotros nos damos cuenta, ¿no?, que para que esto se dé, no existen estas constantes. Y todas las estrellas están en la distancia correcta, y es lo que se llama el principio antrópico. La distancia promedio entre las estrellas en nuestra galaxia es de 50 trillones de kilómetros. Esa distancia es necesaria para que el planeta Tierra exista en su estado presente, el cual puede sostener vida. Tiene que existir la distancia correcta. Esto se conoce, como lo dije, como el principio antrópico. La palabra antropos del griego significa humano o ser humano, y este principio básicamente lo que dice es que el universo debe tener ciertas propiedades que permitan que la vida se desarrolle. Parece curioso, ¿no?, que todo esto esté ordenado de esta manera. ¿A qué le suena? Obviamente a diseño inteligente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor explicación de este orden, consistencia y la precisión de las leyes naturales? No, la mejor explicación, sin duda, de la precisión, orden y consistencia de las leyes naturales, no es Dios. Cuando los ateos dicen que Dios no es necesario porque las leyes naturales pueden explicarlo todo, están robándole a Dios, quien es el autor y sostén de las leyes naturales. De hecho, le están robando a Dios para argumentar en su contra. Cuando los ateos dicen que Dios no es necesario porque las leyes naturales pueden explicarlo todo, están robándole a Dios porque Él es el autor y sostén. Entonces nosotros nos damos cuenta que, ¿cómo es que Krauss argumenta de que el universo puede venir de nada? Número 1, redefine la nada, como lo vimos anteriormente. Número 2, asume que las leyes de la física, pero ninguna de las dos le funciona, ¿no? Y luego él duda de la ley de la causalidad. Démosle un vistazo al argumento cosmológico una vez más. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por ende o por lo tanto, el universo tiene una causa. Por muchos años, los ateos y muchos en la comunidad científica en general no tenían problemas rechazando la segunda premisa o razón del argumento cosmológico, que el universo comenzó a existir. Ellos simplemente afirmaban que el universo era eterno. Ahora, lo que hace el Dr. Krauss no es rechazar que el universo tuvo un comienzo, sino más bien él rechaza la primera premisa del argumento, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es más, este tipo de pensamiento nosotros lo vemos también en otro argumento, que es el argumento en contra del aborto. Al principio decían que el feto no era un ser humano. Ahora, como la ciencia ha demostrado que es un ser humano, entonces ahora dicen que no es una persona. Nosotros vemos como estas personas que no tienen un argumento lógico sólido,
tiene una argumentación correcta, lo que hacen es redefinir los términos, ¿no? Para que el dado siempre esté cargado a su favor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, que él ahora lo que rechaza es el principio, la primera premisa, que es el principio de causalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de negar esta ley? Es más, ¿qué tan importante es el principio de la causalidad? Número 1, es importante para nuestra habilidad de razonar. La ley de la causalidad es fundamental porque la causa de nuestras acciones se origina en nuestra mente, la cual es inmaterial. Para personas como el Dr. Lawrence Krauss, que son materialistas, o sea, que son ontológicamente reduccionistas, que afirman que lo único que existe en el mundo es la materia o es material, no les queda otra opción que afirmar que nuestros pensamientos están completamente determinados por reacciones físicas en el cerebro. O sea, las leyes de la física determinan cada uno de nuestros pensamientos. Si esto es así, estamos determinados a decir lo que decimos y hacer lo que hacemos. No estamos razonando, solo estamos reaccionando. Déjenme decir esto una vez más. No estamos razonando, estamos solo reaccionando. No existe libre albedrío, no existe la razón. Jaque mate, váyase a dormir, Krauss, que si en realidad tu cosmovisión es verdadera, entonces no tenemos por qué confiar en lo que dices tú, en lo que digo yo, en lo que dice Santiago, en lo que dice Richard Dawkins, en lo que dice el Papa, en lo que dice nadie. ¿Por qué? Porque estamos solo reaccionando, no estamos razonando. Ahora, ¿qué tan importante es para nuestra visibilidad de hacer ciencia? Bueno, como mínimo, la ciencia es la búsqueda de causas, como lo dijo Santi. Eso es lo que los científicos están tratando de hacer. Están tratando de descubrir cuál es o cuál fue la causa de un efecto en particular. Esta disciplina está basada en el principio de la causalidad. Depende de la relación entre causa y efecto. Ahora, si las cosas pueden existir sin causas, ¿cómo podemos hacer ciencia? Es imposible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tirando no solo la razón, sino también la ciencia por la ventana. Y por último, para nuestra habilidad de funcionar diariamente. Nuestra habilidad de funcionar diariamente es imprescindible. Es parte de todo lo que hacemos, es parte de nuestro sistema de justicia. Obviamente, cuando alguien comete un crimen, un crimen es un efecto y la causa es el criminal. Para el sistema de justicia, cuando hacemos el café en la mañana, obviamente agarramos agua caliente, agarramos grano molido de café, lo chorreamos y voilà, en efecto tenemos el café. Entonces nosotros nos damos cuenta que para todo, absolutamente todo, la ley de la casualidad es fundamental. Causalidad es fundamental. Krauss se apoya en la ley de la causalidad cuando cree que le ayuda al ateísmo, pero la niega cuando ayuda al teísmo. No, obviamente cuando él afirma la teoría de la evolución, dice que las mutaciones son la causa, el principio de la causalidad. Pero cuando no le conviene, dice que no, que en este escenario no aplica. Entonces, obviamente él decide, es como estar en un buffet. No sé, acá en los Estados Unidos los buffets de los chinos es muy popular, ¿no? Tú vas y pagas y hay un buffet y agarras las alitas de pollo que te gustan y agarras el chop suey. Eso es lo que hace Krauss, se mete en el buffet y dice, bueno, aquí sí sirve la causalidad, ya no. Y Tim Marín de doping, güey, cucaramácara, títere fue, yo no fui, fue tete, que ya fue. Eso es lo que hace Krauss, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando le conviene sí, cuando no le conviene no. Él usa la ley de la causalidad para tratar de probar que la ley de la causalidad no se aplica. ¿What? Tremendo. Él usa la ley de la causalidad para tratar de probar que la ley de la causalidad no se aplica. Mientras el Dr. Krauss trata de estudiar el nivel cuántico y afirma que ciertas partículas comienzan a existir desde la nada, él tiene que apoyarse en la ley de la causalidad para llevar a cabo los experimentos. Anda buscando la relación entre causas y efectos. Obviamente, cuando piensa y razona, él utiliza la ley de la causalidad. Irónico que al mismo tiempo dice que la ley de la causalidad no existe. Es como usar la lógica para refutar la lógica. Entonces, amiguitos, que no les den gato por liebre, ¿ok? Y la última sería que socava la ciencia y la razón, las cuales dependen de la ley de la causalidad.
Como vimos hace unos minutos, el Dr. Krauss tiene las cosas de cabeza. De cabeza. El que tiene las cosas de cabeza es el Dr. Lawrence Krauss. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es de que dudar de la ley de la causalidad es dudar virtualmente de todo lo que sabemos sobre la realidad, incluyendo nuestra habilidad para razonar y hacer ciencia. Todos los argumentos, todos los pensamientos, toda la ciencia, todos los aspectos de la vida dependen de la ley de la causalidad. Lo que vemos aquí, curiosamente, es el caso común de cómo los ateos eximen de sus propias afirmaciones y teorías y no son consistentes. No son consistentes, parecen, mis hijos que no saben ni lo que quieren porque están entrando en la pubertad, ¿no? O es esto, o es lo otro, o hablan así, o andan allá, o se visten así, o se visten allá. ¿Por qué? Porque no tienen una consistencia, ¿no? Porque nada más quieren afirmar lo que les conviene. Los ateos tienen que robarle a Dios la ley de la causalidad para argumentar contra él. Ellos cometen este crimen intelectual para afirmar su realidad y su cosmovisión. La inconsistencia de la posición atea es, en contraste con la cosmovisión cristiana, es sumamente evidente, basados no solo en la evidencia científica que hemos visto, sino también en fundamentos filosóficos. Sabes que un motor inmovible es necesario como la primera causa. Alguien necesita tumbar el primer dominó y no es el ateo, es Dios. Totalmente. Es Dios. ¿Quién es la causa no causada? Es Dios. Él es el que puso todo en movimiento y Él es el fundamento de la realidad, lo que los filósofos llamamos la realidad prima. Y ahí terminamos con la refutación de este capítulo de el libro Robándole a Dios.